En esta semana lo que hemos visto desde el domingo es ya la publicación en batería de las encuestas de aprobación presidencial. Y por primera vez se ve en todas las encuestas una caída significativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de aprobación. Aquí están ya con nosotros pues quienes hacen estos estudios. Roy Campos, muy buenos días. Jorge, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Primero quisiera yo preguntarles las razones por las cuales es un impacto tan grande, porque estamos viendo que, al menos, si mal no recuerdo, está la caída en 5%. Es lo mínimo que se da. El Financiero, que era quien traía hace un mes más alto al presidente, hoy publica una caída de casi 8% en el registro del Financiero. Pero estamos nosotros hablando del mismo rango entre todas las casas encuestadoras. ¿Qué es lo que tú le adjudicas esto? A ver, ¿por qué la caída dependiendo si la ves en el corto o en el largo plazo? En el largo plazo pues, hacemos toda la historia del año, ¿no? El desgaste, chapitos, renuncia, etcétera. Si es qué pasó en el último periodo, tenemos que asignar a lo que hemos visto este año. Y este año hemos visto, porque diciembre fue un buen año, diciembre fue un buen mes, por cierto. Entonces diciembre no es la caída. Si es la caída en el corto plazo, es enero, febrero, este año. ¿Qué ha pasado este año? Hemos visto Cuesta de Enero, hemos visto el INSABI, padres con cáncer y sobre todo el movimiento feminista. Entonces yo creo que todo acumulado, sin él poder tener un tema favorable, porque el avión no fue favorable, porque en el avión lo platicamos aquí, se coloca en el terreno de la burla, no del qué mal hace, sino el de la burla por haber hecho Entonces hay temas que no le fueron favorables y en el periodo de este año es donde tiene la caída. Creo que es la única coincidencia que vemos, ya no en el margen, sino todas registran que cayó. Y ni el presidente dijo, tengo otros datos. Sí. O sea, ni él lo dijo. No dijo que era la embestida el desgaste, que es el desgaste, absolutamente cierto, pero que enfrenta a los conservadores. Ahora, en todos los datos que ustedes y otras empresas han sacado, el presidente todavía se mantiene en 60, la parte baja de los 60, lo cual no es nada malo, Jorge. Si nosotros vemos desde que hay encuestas de aprobación presidencial en este país, él está más alto en este momento que lo que estuvo Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Solo Felipe Calderón está en este momento más alto que él, pero le pegó por la crisis de la tortilla. Pero entonces, ¿por qué es algo que tendría que tomarse en cuenta de parte del propio presidente? Bueno, creo que aquí son dos temas, ¿no? Uno es el nivel de aprobación, que como bien señalas, es saludable en términos comparativos, tanto con presidentes anteriores como a nivel internacional. Y el otro es la tendencia, que es una tendencia muy clara a la baja, digamos, que obviamente inició muy alto la famosa luna de miel. Aquí pareciera que la luna de miel ya se empieza a convertirse en luna... Es como Newton, ¿no? Si todo lo que sube tiene que bajar. Sí, aquí creo que el tema de seguridad pública, que hemos hablado mucho, es el que ya empieza poco a poco a minar, digamos, las bases sociales de esta administración. Desde el tema de la liberación de Ovidio, hubo un impacto... El 17 de octubre. Exactamente. Después hubo una recuperación, pero ya estaba mucho más posicionado el tema de inseguridad pública, y creo que el caso del movimiento feminista, que yo le marcaría dentro del tema de violencia de género... Es que ya pasó de ser un movimiento feminista a ser un tema de mujeres de violencia de género. De violencia de género, y que al estar en ese enmarcamiento, digamos, pues tiene diversas aristas. Hay gente que puede no compartir la agenda feminista, pero obviamente le preocupa el tema de la violencia, el caso y creo que el catalizador evidentemente fue el caso de la niña Fátima. Este fue el caso que vino a unir a diversos grupos de mujeres que tradicionalmente eran las más sensibles ante los temas de inseguridad, pero también quienes eran más recelosas históricamente en su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que es el tema de seguridad. Incluso la gente, nosotros preguntamos, y era una pregunta que teníamos las dudas de los resultados, porque era una comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto,
la gente nos dice que es mayor la violencia, la inseguridad en este primer año que en el último de Enrique Peña Nieto. Paco, ¿cómo votaron las mujeres en el 2018? Sigue habiendo un diferencial, como se expresó en 2018, donde las mujeres siempre suelen ser más precavidas. Hay que recordar que López Obrador era la alternativa, y entonces más hombres que mujeres votaron. La diferencia estaba alrededor de 10 puntos de diferencia. Si bien 53 fue el promedio, los hombres estaban como 5 puntos arriba y las mujeres como 5 abajo, es decir, como 48% en lugar del 53%. Eso en la parte demográfica. Yo creo que en tu primera pregunta hay cosas como muy interesantes que no habíamos visto, y que una primera pregunta sería si esto es crisis o es tendencia. Y luego vendrían las de qué variables lo están explicando. Me parece que tenemos que distinguir los temas de coyuntura, que puede ser, no sé hasta dónde, feminicidios, el avión, y los que son de más largo plazo, que estarían creando pues más allá de una crisis, una tendencia. Y ya lo hemos comentado aquí, estamos muy metidos en la aprobación presidencial. Y ya hemos dicho, hay que ver cómo se están moviendo otras variables. Y las otras variables creo que van peor todavía que la aprobación presidencial. Ver, vamos a un corte y regresamos con las variables, y también en dónde se puede considerar que es un porcentaje ya de crisis y en dónde es absolutamente manejable, porque con 60% el presidente tiene un enorme mandato y legitimidad. Pero vamos a este corte y regresamos. 7 de la mañana con 46 minutos. Te quité la palabra, Rafael. Pues no me quites la palabra, es que entró el comercial, entraron los cortes. No, esto que estaban ustedes analizando sobre esta disminución de los niveles de aceptación del señor presidente, yo no sé si se pudiera asociar con la creciente expresión de mal humor del presidente. Yo lo he visto en algunas de las mañaneras, todos lo hemos visto, que se molesta, que no le gusta lo que dice, que abiertamente dice, eso no me gusta, eso no me parece, eso no me hace sentir cómodo. Y bueno, hemos visto dos momentos públicamente donde parece perder un poco el control de sus propias emociones. Una, cuando la silbatina en el parque de béisbol del señor Harp, y la otra ahora en su tierra, donde estaban chiflándole al presidente municipal y al gobernador, que son sus amigos, y que dijo, bueno, así no se puede, me están gritando también a mí, le están dando y mienten de que no han recibido, la mentira es muy mala, la mentira es cosa del demonio, y así no se puede. Yo no había visto. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿Se podría relacionar esas cosas? Yo creo que sí, porque creo que él tiene datos. Mira, te faltó agregar otro momento cuando se discute incluso con los periodistas, cuando está lo del Culiacanazo, y que está molestándose con lo que le están preguntando, ¿no? Pero fue con los... Y en el primer caso del estadio, pues los acusó de fifís, ¿no? Era aquí en la Ciudad de México, ahora fue en Macuspana. Creo que sí tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque se da cuenta, para empezar, que es mortal, que es terrenal, ¿no? Que eso de diferenciarse de los otros presidentes a los que les gritaban, también a él le gritan, también a él le reclaman. Creo que ahí Macuspana incluso se equivoca, porque los reclamos era la autoridad local, al alcalde y al gobernador, y él se pone a defenderlos, ¿no? Pero bueno, porque se pone de respeto a la autoridad. Pero sí tiene que ver que él, sus propias cifras, si no hubiera aceptado las demás encuestas, sus propias cifras le dicen, es un presidente terrenal, ya no tiene los niveles de Dios con los que empezó. Entonces, pero sí son eventos distintos, ¿no? Porque creo que lo más grave de lo que pasa, que es en Macuspana, que es en principio donde ahí nació, en ese municipio nació. Exactamente. Y que pregunta 3 veces sobre programas sociales. Y le dicen que no. Y le dicen que no. A mí eso es el indicador más delicado, porque lo demás podía ser, no había un tema, pero aquí preguntó 3 veces, sí, y es cosa con él, y la gente le respondió, ese programa a mí no, sí. Ese programa a mí tampoco. Entonces, y su reacción, ¿no? Que es pues los llama mentirosos. Falta, que es conservador. Pues es un problema de operación de gobierno.
De ejecución, de ejecución de programas. Y al presidente Exactamente. no le estaban diciendo la verdad. Esa es la impresión o de que me dio. cómo te allegas información. Digo, él reiteradamente ha dicho que él mide la opinión pública a través de sus mítines, de sus reuniones. Y pues cualquier gobernante sabe que pararte en un mitin, por más controlado que esté, pues no es la manera idónea de allegarte información sobre la opinión pública. Interrumpo. La película Universal, Su Colonia Bajo Reserva, publicó el lunes, después de la Macuspana, en esta columna, que es una columna de información, donde le pregunta el presidente a su director de comunicación social, ¿y de cuánto viste la gira? Y dice, de 6. Y responde el presidente, yo creo que de 5. Entonces, es en apoyo exactamente a lo que tú estás diciendo. Bueno, recordarás que esta es una tendencia... Su encuesta de pueblo le salió muy mal. Recuerden que esto, por ejemplo, es que se llenó el Zócalo, ¿no? Cuando se medían las preferencias electorales a través de los mítines. Qué tan abarrotados estaban, ¿no? Creo que esto es un equivalente. A ver, ¿qué tan bien van mis políticas públicas de preguntarle a la gente cómo va, si han recibido, si no han recibido? Pues evidentemente que va a haber zonas del país donde hay problemas de ejecución. Lo que él necesita es tener un indicador de cómo va por todo el país. Ahora, cada uno de los programas. Vamos rápidamente hacia adelante. Tenemos, además de las variables que hemos visto, pues todavía no hay ningún muerto, afortunadamente, por el tema del coronavirus. Pero, ¿qué se puede hacer hacia adelante, Roy? Para que él pueda neutralizar esta caída y tenerla, si la neutraliza en 60, está fabuloso para él. A ver, uno, esto del coronavirus va a terminar en algún momento, ¿no? O sea, no sé cómo termine, si con trágicos resultados o... Bien, el cómo termine se va a juzgar lo que él hizo. Si esto te genera muertos y que sea culpado por no llamar va a ser culpado y va a ir muy mal. Si esto genera realmente es una simple epidemia de gripes, ¿no? Que se curan, etcétera, se le va a premiar por no haber detenido la economía, no haber sobrereaccionado. Entonces, es difícil prever cómo se le va a juzgar a él al final sin saber qué es lo que va a pasar. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí es que esto no se va a resolver en unos días. Esto es de semanas. Entonces, Jorge, yo te diría sobre esto, que lo que hemos visto, esta forma como están hablando los funcionarios de salud sobre el coronavirus, no está abonando en el caso de que esto sea grave, como en todo el mundo se está agravando. Así es, digo, si se extiende, digamos, el coronavirus en México, o sea, se arraiga o hay una epidemia, creo que el tema de manejo de esta crisis sí le va a costar. Porque realmente la actitud ha sido un poco y han sido las palabras, ¿no? Vamos a mitigarlo, no vamos a intentar contenerlo. Los temas de en dónde se van a hacer los diagnósticos, bueno, pues nos han dicho que solamente en algunos hospitales públicos, y realmente eso es lo que nos ha impedido conocer, no solamente en México, sino en otros lados, de qué tamaño es ya el problema del coronavirus. Digo, en Estados Unidos ya lo que se está estimando es que es mucho más prevalente de lo que se ha diagnosticado, porque simplemente no hay los tests, los kits para dictaminar si la tienes o no. Hoy no recuerdo en qué con una política termina haciendo un diagnóstico y dice, ojalá y haya calor, un poco. Claro. Esta lógica de que Pero no está relacionado, no hay pruebas. No, pero vamos, es agarrarse lo que sea. Pero bueno, tenemos este caso, esta epidemia que lo estamos viendo aquí en México, y tenemos ayer este episodio en el cual arranca el sorteo de 200 millones de pesos el próximo lunes. ¿Esto no tiene un impacto negativo al presidente retomando el tema de la violencia de género, Paco? Y hacia adelante, ¿qué se puede hacer? Yo creo que, y lo dijimos la semana pasada, empieza a haber cada vez más un discurso que no tiene que ver con lo que está pasando allá afuera. Y su incapacidad para generar la agenda o para controlarla se está haciendo cada vez más obvio. Yo creo que en términos de comunicación él sigue pensando que es un distractor, pero no sé si va a ser suficiente. En el tema del coronavirus creo que hay un buen ejemplo de lo que le pasó a Calderón. En el caso del presidente Calderón el efecto fue exactamente el inverso por el control de la crisis. Porque lo que en algún punto pareció un exceso, recordarán que al principio de la crisis la gente decía, esto es un exceso, ¿no? Pero cuando vimos los resultados,
al final la gente acabó diciendo el presidente tenía razón. Y es el inverso de eso. Y hay una arista ahí fundamental, quizá diferencia de cómo se maneja en otros países. Hicimos en la época de la influenza un análisis de cuáles eran los determinantes de que la gente siguiera todas las medidas que nos recomendaban, que en aquel entonces, si no me equivoco, eran 5. Lo que encontramos es que la aprobación presidencial influía en que siguieras o no siguieras esas indicaciones. Es decir, si había liderazgo o no. O credibilidad en el presidente, obedecías y te cuidabas más. Aquí, precisamente porque no hay esas recomendaciones o no han sido tan enfáticos, una circunstancia que podría ocurrir es, se presenta una crisis de coronavirus en México y el efecto sería la inversa, ¿no? El presidente nos dijo que no iba a ocurrir o que esto era un mal menor o un mal muy pequeño y le puede pegar en la provincia. Con una epidemia que globalmente ha producido los más grandes efectos en todas partes del mundo. Económicos, sanitarios y sociales. Que no se produjeron con el H1N1 en estas dimensiones. Cerrar aeropuertos, escuelas en el mundo, ¿no? Cerrar, cancelar viajes en avión, detener cruceros a la mitad del océano. O sea, eso no pasó con la otra. Ahora y en la sería... otra acusaban de sobrereacción. Y en esta, que es escandalosamente planetaria, estamos viendo una reacción menor por parte de este gobierno. Claro. Es una apuesta arriesgada. Ahora, esa no deja de ser, yo siento ponerlo así, pero debería de ser, si fuera crisis, sería coyuntural. Cuando yo voy a las variables de largo plazo, por ejemplo, expectativa económica se está cayendo. Y se está cayendo a la misma o mayor velocidad que la aprobación. Camino correcto, camino equivocado, ya está en números negativos. A lo que voy es, todas estas variables que están asociadas, correlacionadas o de pronto pueden ser determinantes de la aprobación presidencial, ya se empezaron a mover y las caídas son mayores que la propia aprobación. Lo único que yo puedo pronosticar es para el próximo miércoles, donde la realidad ya habrá cambiado. Roy Campos, muy buenos días. Jorge, buen día. Gracias. Buenos días, Paco. Muy buenos días.